Yo tengo acá cositas. Qué ¿Qué es esto lindo. para vos, Teji? Y nada, es un montón. Es Nueva York, es toda mi historia. Es lindísimo, lindísimo. Ah, ese es uno de mis hermanos, no soy yo. Ay, creí que eras vos. No, no, es un hermano mío. Yo Oh. usé el mismo cochecito que trajeron de Nueva York, todo lo mismo, pero ese es mi hermano. Esta es mamá, la protagonista de la historia. Esta es Este. mamá, esa sí soy yo, Ah, esa soy bueno, yo con bueno. papá, esa soy yo con papá, qué lindo que encontraste esas fotos. Eh, Esa soy yo, bebé, bebé. Bebé, bebé. Bueno, y todo esto ha tenido que ver con. Esa tapa la diseñó tu hija, la idea se la di yo, yo le expliqué lo que quería, pero realmente Sí. todo el mundo me dijo quedó muy linda. Es Es, hermosa la tapa, sí. es Sí, sí, hermosa y representa exactamente la historia, ¿no es cierto? Porque es esa historia de 1946 de lobos, un lobo de calles de tierras, con esto, el contraste es absoluto. Y eso fue contá lo un que... poquito por qué el contraste, contá un poquito, Y para los que bueno, no porque conocen la historia. bueno, imagínate, mamá, año 1946, en calles de tierra, yendo a una kermés en un sulky, pasar a Nueva York del sulky al automóvil, como digo yo, de las casas no más de 2 pisos al Rockefeller Center y el Empire State, que ya estaban en aquel entonces, obviamente. Cuando ella le contaba a mis abuelos que no conocían, creo que ni Los Aires, estaban ahí a 100 kilómetros, felices en ese entornito tan chiquitito, y esta apertura al mundo, bueno, era como que había que contarla. Y la verdad que yo no paro de agradecerte. La verdad que encontrarte, Virginia, fue para mí un hallazgo muy grande. Primero te quiero decir que es un espacio que me encanta, que es pero de corazón, es una de las actividades de la semana que más espero y que no Ujú. quiero faltar. Mañana tengo un turno para renovar registro, me voy a perder la clase y me duele, porque es un espacio que me siento cómoda, que es un espacio contenedor. Los compañeros ya nos conocemos mucho, vernos las caras, contarnos mínimamente un pequeño problema. Es un espacio realmente lindo para Qué mí. linda eso, qué linda. Con las propuestas que haces de lectura, que me engancho, aunque sea con poco o con mucho, con las consignas que a mí me han ayudado muchísimo. Vos me enseñaste, a ver, yo escribía, soy profesora de ciencias de la educación, pedagogía y filosofía, escribía monografías de Hegel y de Kant, una cosa escrita, un lenguaje formal y punto. Después y un día vos me dijiste, bueno, para hacer esta historia tenés que aprender a hacer un lenguaje coloquial, un lenguaje, tenés que hacerla, la historia tiene que tener sabores, olores, tiene que tener emoción, cosas que para mí desconocidas absolutamente. Y bueno, y cómo cambió todo, ¿no? Ese lenguaje coloquial donde pude volcar toda esta historia realmente me hizo muy feliz, ¿no? Desde saber usar un oxímoron hasta cuando, bueno, Mm. todo, cuando, que es un blanco activo, siempre me río porque aprendí mucho y bueno, y pude, con la sencillez, no es cierto que me caracteriza, pero pude hacer un librito. Y para mí es un orgullo muy grande, ¿viste? Como digo yo, que quede tirado para nietos y bisnietos que lo encuentren y digan, ah, la abuela Telly y la historia de su mamá. Eh, y mucha gente me dio devoluciones muy lindas, a pesar de que es corto, y me dio devoluciones muy lindas, bueno, fueron muy gratificantes. ¿Te acordás de alguna así especialmente que te haya conmovido, Mira, impactado? un cirujano plástico croata que es un erudito, pero realmente un erudito, me dijo, es sinceramente delicioso tu libro. Le digo, Neven, vos me estás jorobando. No, no, te lo digo de verdad. Dice, me puse a leerlo a las 2 de la tarde y lo terminé a las 2 de la mañana. Bueno, y los hombres, porque yo se lo regalaba solamente a las mujeres, amigas,
y los Ujú. maridos se prendían. Después la devolución de un abogado también, que otro tipo que yo lo considero, dice, me prendí con tu libro y quería seguir leyendo. Bueno, con eso imagínate la alegría, la emoción, ¿no? Para mí. Y bueno, me enseñaste cómo lo hice, de repente hice cartas dentro del libro, que me parecía un imposible, y quedaron muy lindas. Cartas que mamá, con cosas que ella me había contado, que mamá le escribía a sus padres, contándole de ese mundo inexplicable para los padres de ella. Y después cartas que yo le hice, la carta final, que fue una sugerencia de Cristina, eh, en agradecimiento a mamá por haber contado tanto esa historia, porque sinceramente ella le había quedado muy impregnada en su vida esos años, que no fueron tantos, papá vivió 6, mamá vivió 4 en Nueva York, y Ujú. bueno, pero claro, en aquel entonces, ya te digo, épocas posguerra, historia, ¿no es cierto?, de un hombre que bueno, le sale un trabajo allá, apenas se conocían, se va, no llegaban las cartas, no llegaba nada, y un día, bueno, el capítulo que a todo el mundo le encantó, prepara la boda que voy, y bueno, lo que Que no, escondían 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 el traje. escondía, claro, no se podía dejar un traje colgado, viste, en una percha, porque ¿qué dirán en El la novio no aparecía. el novio no aparecía? Le dijeron, pero si no llegaban las cartas, 2 años, te dijo que en 2 meses volvía a casarse. En 2 años las cartas no llegaban, de repente llegaron todas juntas. Y la que llega y dice, llego el 20 de julio, nos casamos el 27, no la dejaron hacer vestido, no la hicieron unas empanadas con vino just in case, como digo yo, por si el novio aparecía. Fue todo muy, muy realmente especial, ¿no? De película, Telly. Además, Sí, vos sabés que a mí tu historia me tocó muy especialmente porque mi madre vivió una historia parecida unos poquitos años, porque mamá fue en el 52, en 52, en el 52, y también, bueno, ella no era de un pueblo, pero era de Villa del Parque, en sí, Buenos Aires, que es más o menos como si fuera un pueblo, ¿no? sí. Y quedó maravillada y toda la vida esos 2 años que ella vivió allá y que yo estaba con ella en ese momento, la marcaron para siempre. Y de hecho, Claro, cuando yo fui a Nueva York, la única vez que fui, quería ir a ver los lugares de los que ella hablaba, ¿no? claro, Y sobre claro. todo hablaba de Macy's. Claro, Macy's mamá era... también. Macy's iba, compraba en Macy's. Hay un May. capítulo que cuento de mamá deambulando. Otra cosa que me ayudó muchísimo, tus consignas. De repente un día, porque vos siempre das consignas, porque si no se nos ocurre otra cosa. Un día pusiste, la consigna era la biblioteca. Yo dije, wow, ella hablaba tanto de la biblioteca, que se sentía perdida en ese mundo, que le daba cosa ir, que esto, que el otro. Y bueno, entonces dije, acá. Y fui despacio, porque a mí me cuesta, ¿viste? Me costaba mucho. Ahora tengo un poco más de soltura, pero me costaba mucho, en fin, cómo contarlo. Y bueno, hay un capítulo que es la biblioteca. Y tus consignas me ayudaron mucho. Las fui como a partir de la consigna diciendo, bueno, esto me sirve, esto lo puedo adaptar para la historia que estoy haciendo. Y trabajás, digamos, sobre el Sí, texto, sí. sobre lo que O sea escuchás, que lo que aprendés. yo me río porque el día que nos enseñaste a usar oxímorons, hay un capítulo que está lleno, se me fue la mano, ¿viste? De oxímoros, Uno pero se bueno, engancha por ahí con un recurso que le gusta y... claro, claro, un recurso bueno, que realmente me gustó y bueno, pero sinceramente fueron muchas satisfacciones, son muchas. Y hoy lo reescribiría con más profundidad, con más, pero bueno, con el diario del lunes cualquiera, ¿no? Lo fui Bueno, ahora, así. ¿cuál es tu próximo proyecto? Porque ese es el tema. Todavía no me parece que tengas delineado tu próximo No, proyecto. no, vos sabés que hoy le comentaba a Claudio a la mañana que lo que pasa es que yo soy extremadamente pragmática y realista. Y yo Ujú. necesito una historia de la cual aferrarme. A partir de ahí yo puedo escribir.
Pero Ujú. resulta que en realidad he descubierto, y a veces escucho a mis compañeros, que tienen unas historias mucho más ricas o complejas, o llamarlo como quieras, dignas de ser contadas. Y para mí, esta es la gran historia. Y no fue una familia medio monótona, donde no hubo, viste, otras cosas para contar. Y me gustaría, pero bueno, ya algún día quiero alguna clase personal con vos, como para que a ver si se nos ocurre entre las dos qué historia contar. La de la monja podría ser una, pero bueno, Lo que pasa es que vos estás pensando en historias. Por ejemplo, bueno, porque la monja también es una historia como extravagante, por decirlo de alguna sí, manera. sí, Tu sí, mamá sí, es sí. muy cinematográfica, muy original, pero en realidad yo creo que cuando uno, o sea, cuando se escribe sobre la propia vida o sobre no necesariamente un hecho, digamos, real, uno, lo mismo en la ficción, porque en la ficción imita la historia real, ¿no? Eh, a mí me parece que a nuestros hijos, por lo menos eso es lo que me dijeron los míos, les interesa cómo uno ha vivido los hechos mm, eh, que son comunes a todos en la vida, que son los hechos cotidianos, ¿no? Te voy a decir desde cómo tomaste la decisión de decir que te casabas con ese hombre y no con otro, cómo decidiste ser madre, cómo te fueron los primeros momentos, cuáles fueron tus grandes dificultades, tus problemas existenciales. O sea que a ellos les interesa saber esas cosas de los padres, Mm, es ¿no? cierto, es cierto. Y no son las grandes hazañas. Las grandes hazañas que uno tiene en la vida, bueno, sí, pueden ser divertidas, interesantes. Sí, mira, mi papá subió al Everest, qué sé yo. Pero en realidad lo que les importa es cómo, eh, cómo vivieron y cómo reaccionaron ante los desafíos que te impone la vida. Y eso es común a todos, Está bien, tenés ¿no? razón, tenés Entonces razón. uno se piensa, por eso te digo, pensarse como en grandes hechos y lo que importa son los pequeños hechos de la vida cotidiana. Mm, Porque uno los vivió es de una cierto. determinada manera, seguramente en su momento los pensó y no sé, no es que uno tomó decisiones a la ligera y los piensa de otra manera. Que Mm. bueno, que las consignas que mandás eh, muchas las tomo y bueno, y ahí escribo algo, como escribí, bueno, eso no fue por consigna, pero un día miré el árbol caído, viste ese capítulo que les gustó mucho a Ay, todos, a sí, vos sí. Sí, ese era y un hecho, a mira, mis un hecho de la vida compañeros. un Jar- hecho Jardín sin absolutamente jardín, intrascendente, si querés. claro, claro, ¿Cómo? pero que pude poner una Recordalo, historia. recordalo un poquito para que se Bueno, mira, entienda. es lo que preparé, si es que puedo compartir. Al final lo preparé para leerlo. Ah, buenísimo, buenísimo. Vamos a ver, Entonces, espero poder compartirlo. ¿Querés que trate de compartirlo ahora o no, déjame seguimos? que terminemos la conversación y Dale, después lo lees. Después dale. nos contás. ¿Por qué se te ocurrió? Está bien, tu mamá lo contaba y vos querías que quedara registrado, pero encontraste en la escritura una forma de expresión, ¿no? Sí, absolutamente. Y en esa forma de expresión, ¿qué es lo que pretendés de tu lector? Mira, lo que pretendo es un poco eso que te conté y que pasó por suerte. Que quieran seguir leyendo, me parece fundamental, fundamental, que la historia te atrape, que me digan, está lindo escrito, está muy diferente, de repente una carta, de repente un capítulo así de narración pura. Pretendo eso, entretenerlo fundamentalmente al lector y que valore que uno, bueno, tiene un cierto nivel de escritura, cierto entre comillas, ¿no? Ujú. Pero lo logré en este pequeño libro. Ya te digo, cuando me decían no podía parar de leerlo, quería seguir, saber cómo seguía esa historia, bueno, para mí creo que con eso misión cumplida. Y otra cosa con los nietos, yo te recuerdo siempre, Silvina, mi hija del medio, me manda una foto de la nena de 10 años en ese entonces, o 9, Juana, leyéndolo en la playa, todo el mundo, los primos jugando, y Juana leía y lo quería seguir leyendo. Digo, ya está, ya con eso Eso solo mereció escribir el libro.
Porque la Totalmente, nena, totalmente. y Silvina emocionada me manda la foto de la nena sentada en una reposerita con el libro acá y, eh, y nada, y un audio me manda Silvina, mamá, no lo puedo creer, están todos los primos jugando y ella no deja de leer. Bueno, ya está. Y sí, la verdad que sí. Y Valió bueno, la pena, valió la pena. valió la Por pena, eso te valió digo, vos pusiste ese énfasis en la historia de tu mamá. Bueno, ahí está la historia propia, ¿no? Claro, que eso con la que lamento tendrías. hoy porque puse un poco nuestra historia, ¿no es cierto?, de mis hijos, pero lo puse en un capítulo. Eso por ahí debiera haberlo hecho más largo porque, claro, todo tenía que ver con todo, obviamente, ¿no? Cuando yo me fui a conocer Nueva York por primera vez, 1983, ya con 3 hijos, le pido a Ujú. mamá que me los cuide, por favor, vino mamá, una tía, no sé, ¿verdad? Y las llamo de Nueva York y digo, mamá, ¿cómo están los chicos? Tan bien, ni se acuerdan. Y me dijo una cosa que la puse en un capítulo que a la gente le gustó. Agarra a tu marido del brazo, déjate de jorobar, los chicos ni se acuerdan de ustedes. Agárralo del brazo y anda a recorrer esas calles que te llevé yo con el cochecito. Andate al Rockefeller, andate por la Quinta. Y bueno, y la verdad que puse un capitulito que hoy lo hubiera hecho más largo, hubiera metido más de nuestra vida, como vos decís, pero Ujú. bueno, solo puse cosas como Bueno, pero vos fijate que cuando todo el tiempo que decís el librito, la historia cortita, no tenés que eh, sí, sí, menospreciarlo. menospreciar lo que hiciste, pero para nada, para nada. Entonces, por eso mismo te digo que no pienses en grandes hazañas cuando No, escribas no, 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 esa la sobre tengo esto, ¿no? clara. Ok. Esa la tengo clara Entonces, y en eso me ayudaste un montón. Vos podés, vos me enseñaste solo el cómo, el lenguaje coloquial, los recursos, etcétera, etcétera, pero el ujú, vos podés, y yo le digo a todo el mundo, se puede y es hermoso escribir. Uno cuando mm, se sienta y escribe, termina y es una sensación indescriptible. Pero y después mm, compartirlo con los compañeros, que ya todos, en fin, si nos criticamos sabemos que es crítica constructiva, mm. y bueno, es tan lindo, es una sensación que sinceramente Además, agradezco. cuando vos lees las cosas tuyas, te pasa que, no, que vos decís, yo escribí esto, uno a veces no se Sí, reconoce, ¿no? Ah, sí, y hay cosas que, hoy buscando qué sé yo, y recordando, a veces sí digo, yo escribí esto, sinceramente, eh, a veces me cuesta sentarme, pero una vez que me senté, si tengo la tranquilidad necesaria, y escribo y después lo pulo, otra cosa que aprendí, y desde que tenemos las clases virtuales, si bien se perdió lo presencial, que es hermoso, yo aprendo mucho también, obvio que extraño lo presencial, pero vos ponés con esa habilidad que tenés el texto y la rapidez que haces correr ese cursor y corregís y se aprende muchísimo de lo que escribieron los demás, sí, con las de lo que clases dicen. virtuales realmente se aprende mucho más la cosa más técnica, ¿no? Por ahí la otra es Claro, mucho más afectiva, exacto, pero exacto, ahí pero acá hay mucha concentración en la pantalla. mucha concentración. Vos imagínate, cuando en lo presencial este bárbaro tiene otra compensación, pero uno lee es diferente. Pero ahí ver, yo aprendí muchísimo. Mm. Ni te digo en la pandemia, con esas clases que vos corregías, iban y venían y decís esto no, esto sí, y todos aportan, se ve en el texto muy Mm. claro. Y ahí realmente creo que aprendí. Hoy me siento capacitada para corregir un texto de cualquiera. Al Mira qué punto bien, tuve el orgullo de que nada, de que alguien, no importa quién, me pida que lea su libro. mira qué eh, bien. Eso es un orgullo para mí. Yo hoy me siento capacitada para decir, no, esto está de más, esto qué sé yo, y bueno, esta coma no va acá, acá habría que hacer un blanco activo, y todo lo aprendí, bueno, de la nada, no de la nada, ya son años, ¿viste? Yo estoy con vos, hoy a la mañana pensaba, 2 años antes de la pandemia, empecé, que fui presencial,
a Migueletes y después empezó la pandemia y ya llevo entonces, qué sé yo, 6 años, 7, un Bueno, montón. venimos festejando con Eliana, creo que festejamos 20, con Cristina Lapeire 20, con Adelaida 15. Sí, Lo que pasa es ya que se sé que vos sois la transforma nueva. en un grupo, se transforma en un grupo de escucha en realidad, ¿no? Porque yo digo, los recursos se aprenden rápido, ¿no? Y después, bueno, lo que hay es ese compartir, esa escucha atenta que alimenta, ¿no? Entonces, por eso Tal es que cual. uno se queda en el grupo. Y siempre estamos aprendiendo, ¿no? Siempre estamos Siempre, aprendiendo. no se termina jamás, obviamente, pero bueno, pero el espacio, insisto que el espacio es muy lindo. Es un Bueno, y espacio, ahora lo que hacemos es, no hacemos presenciales, pero hacemos los risotos con tu amigo Pepe sí, que has traído al grupo, que, que ha sido una gran adquisición. sí, la verdad Y que sí. bueno, una pregunta. ¿Trabajás con inteligencia artificial? ¿Sí o no? Sí, no mucho, soy medio Ajá. reacia, le consulto todo el tiempo, le hago preguntas, etcétera, etcétera, pero con la escritura lo he hecho. eh, Sí, considero que es un aporte realmente importante, pero por ahora me ciño a lo que yo hago, ¿viste? Quiero y debo empezar a meterme más, porque bueno, si no me quedo fuera del mundo, No, ¿no? bueno, hay que usarla para que te abra caminos, mucho para investigación, ¿no? O sea, Sí, no sí, para sí, que sí. que escriba por vos, No, no, por no, no, porque supuesto. eso no tendría sentido, pero sí, Bueno, sí, ¿y sí. qué le dirías entonces? Bueno, ya un poco lo dijiste, ¿no? A alguien que no se anima a escribir, que tiene una historia para contar, que Que lo la haga. cuente, que la cuente, que siempre que la cuente, porque además es lo que queda. Estamos Mm, viste, pasamos por este mundo tan rápido y para dejar algo es solamente una historia escrita. Y se puede y es lindo y se va despacio. Yo decía, yo soy capaz de escribir nada más que alguna carta que escribía eh, y que alguien me ha dicho, qué linda carta escribiste, pero punto, eso era todo. Y se puede, aunque uno venga foja cera, tabla rasa, se puede. Se mm. puede y es muy lindo y es especialmente para los que ya estamos grandes Sí. bueno, es un desafío realmente digno Bueno, de- ya contaste muchas cosas de las que aprendiste en el taller, así que no te voy a preguntar sobre eso, pero por ahí sí sobre algún momento que te haya gustado más que otro, ya sea por una cosa más afectiva o por alguna cosa más técnica, no lo sé. Algo que Bueno, quieras lo recordar. técnico ya te dije, y lo afectivo, sí, qué sé yo, cuando el día, algunos capítulos, algunas cosas que escribí y que me dijeran, qué lindo, qué sentido, la devolución de los compañeros es tan importante, y obviamente la tuya, y yo ya te conozco bien, cuando decís muy lindo, Teshi, o cuando, viste, está bien, bueno, No pero digo cuando nada. vos no decís nada, ya te conozco bien, pero cuando me decís muy lindo, muy bien, bueno, viste, esa mañana uno anda por las nubes, dice, qué Qué bueno, misión bien. cumplida. Bueno, bueno, nos vas a leer entonces, contanos Espero ese poder, a cuento. ver, y si puedo compartir, lo comparto, y si no, te leo alguna pequeña cosa del libro. No, A ver, acá. ese me encanta. Ese me Compartir gustó. con... Ahí Mamá está. adoraba el aroma que había en el fondo de mi jardín. Lo disfrutaba intensamente. No era un aroma común, sino una especie muy particular con pequeñas hojitas lilas, en otoño se tornaban violetas, flores amarillas. Era verdaderamente único. Se mostró años majestuoso hasta que un día comenzó a torcerse y no hubo tutor que pudiera enderezarlo. Fue creciendo cada vez más acostado, sus raíces se dejaban ver, curiosas por espiar el afuera, se fueron debilitando como flor que se marchita lentamente con la llegada del frío. Mis tardes con mamá bajo la sombra del aroma fueron inolvidables. Llegaba y me pedía que la acompañe y que le cebe unos mates. Mamá, yo no tengo tiempo para trasladar todo hasta allá. Hija, ¿qué otra cosa más importante tenés que hacer que disfrutar este mágico lugar con tu madre? Dale, ganaste, sentate que voy. Las charlas bajo aquel árbol tuvieron siempre un encanto especial. Era él que nos inspiraba,
¿Era el entorno? ¿Era mamá que las provocaba, influenciada por la energía del árbol? Ya de muy viejita casi no podía caminar, pero me pedía que la acompañe con su bastón en mano hasta su rincón soñado. ¿Ves que él también se está poniendo viejo y no tiene fuerzas para sostenerse? Ay, mamá, para con tu melancolía y disfruta de esta hermosa tarde. Quiero que te saques los zapatos y dejes tus pies apoyados en el césped por un largo rato. Sin duda te cargará de energía positiva, como dice Luciana, que es una nieta. Lo hizo, se la veía feliz y mirando para arriba las hojitas que iban perdiendo su color y se mostraban marrones por falta de savia, me preguntó, ¿quién de los dos te parece que va a irse primero? La reté, le dije que por qué hacía preguntas tontas y me respondió que era solo una cuestión de probabilidades. Hoy cuando llegué y vi el lugar vacío, desolado, que había quedado sin el aromo, me enojé mucho con el jardinero que lo había sacado. Señora, ay, para que me perdí. Señora, ya casi tocaba el suelo, estaba seco. Miro ese hueco en la tierra, le hablo y le agradezco a ese fiel compañero que supo guarecernos con su sombra y belleza por muchos años. Era en vano explicarle a Rafael que había tratado de salvarlo sin éxito, que con él se fumaban los momentos de diálogos más profundos que había tenido con mi madre antes de que ella le ganara la partida al aromo. Esta Sí, sí. versión creo que no fue la última y una que está más corregida, pero no importa. Como no lo tenía impreso, ¿viste? Y ya no tenía Sí. tiempo, por eso dije, comparto. A ver, espera que ahora dejo de compartir, dejar de compartir. Un hecho sencillo, un hecho de comunicación. El otro día hablaba alguien, ¿no? Una que quería escribir sobre, sobre fotos, sobre las fotos. Me acuerdo, No me acuerdo si lo dijo, creo que lo dijo Ana, Ana Sigada, ¿no? creo que sí, creo que Y sí. también sobre fotos, y también que quería copiarme a mí, que siempre estoy por la mitad con el tema de los objetos, con las historias de los objetos que uno tiene, ¿no? Así que bueno, esas son lindas formas de empezar a acercarse también, no directamente, ¿no? Porque el objeto está cargado de la vida de uno, ¿no? Entonces te Claro, lleva por ahí, claro. por lugares eh, distintos que si uno se empieza a pensar en la situación, ¿no? Sino que a Claro. partir de eso. Vos me hiciste poner fotos en el libro, Sí. tuve que llamar a media familia a ver quién tenía alguna foto vieja, ¿viste? Y la verdad que eso le gustó mucho a la gente. Esas fotos Yo de creo que la autobiografía o la historia de familia sin duda se completa con la se fotografía. completa con fotos. Mm. Fotos encontré de mi abuelo, mi famoso abuelo Martín, que nos hizo volver de Nueva York porque murió mientras mamá estaba allá. Y bueno, y todas esas cosas, bueno, fotos del abuelo, fotos por supuesto de mamá, de Nueva York, fotos nuestras, de mis hijos, puse un poco de todo, pero más que nada las antiguas, de mis tíos, y realmente el libro queda muy lindo, se completa mucho con fotos. Y las fotos también te invitan, como decís vos, te dan ideas. Ves la foto y decís, acá hay más cosas para contar. Totalmente. Contar historias a partir justamente de las fotos, Claro, ¿no? claro. Así que eso está bueno, porque además después las fotos, uno tiene que saber, cuando uno hereda fotos, de quiénes son. Yo estoy desesperada que tengo un montón de fotos y no sé quiénes son y no voy a saber nunca, no voy a Yo saber puse a nunca trabajar quiénes a la son. familia y me pudieron dilucidar, ¿viste? Había una de todos mis tíos que yo ya no distinguía cuál era, porque mamá tenía, eran 6 hermanos. Y bueno, y sí pude, una de mis primas me dijo, mira, este es fulano, este es sultano, qué sé yo. Y lo mismo me mandaron fotos de ya de mis abuelos y hasta algún bisabuelo apareció, pero una prima mía muy memoriosa recordó todo de quiénes eran, o casi todo. Y también eso es lindo, ¿viste? Es revivir, es, no sé, remontarse de donde uno viene, aprender de los ancestros, es muy lindo. Bien, Bueno, y bueno, tenés sí. que concentrarte en encontrar ese proyecto para desarrollar. Que bueno, por ahí puede parecer del lado, o sea, por ejemplo, un tema interesante, por lo menos para mí, es el tema de los hermanos, Mm, mm, ¿no? sí, Es cierto que es un tema delicado,
Es un tema Sí, sí. delicado, hay Es que un tema tener delicado, cuidado. porque, claro, por eso uno, pero bueno, uno cuenta su historia desde cómo uno vivió la hermandad, ¿no? Lo Sí, mismo el sí, tema, con el tema de los hijos, también hay que tener cuidado cuando uno escribe autografía, porque uno puede muchísimo. escribir sobre ellos cuando son chiquitos, pero cuando son Claro, grandes ya tenés que pedir permiso, tal cual, ¿no? tal cual. Entonces, pero bueno, pero me parece que hay una historia tuya que no has contado. ¿Mm? Sí, sí. La verdad que es cierto, pero bueno, yo por ahora estoy contenta cumpliendo con alguna consigna que mandás, que no siempre Está bien. puedo, No, y no, me está bien, siento, porque eso hay que jugar con la hay que escritura. jugar, Hay que hay que jugar. Ya jugar la hasta que historia va a salir, salga. pero tenés que estar, o sea, no para que ya te decidas, pero sí como que, digo, bueno, tengo que encontrar. El que busca, encuentra. Encuentra. No, ¿Eh? no, no. De hecho, sinceramente, todos estos días estuve pensando en ese ¿Qué tema. te parece? ¿Pudiste leer algo del Rushdie? ¿De No, Salman Rushdie? no, la verdad que todavía no. Bueno, sí, había leído el otro día, creo, un par de páginas, pero no te olvides que estoy preparando un viaje, que no se iba a Sí. hacer por problemas familiares, que ahora parece que se hace. Entonces eso me tiene muy ocupada, ¿viste? No, está bien, quería ver tu opinión, a ver qué te parecía. Porque no, igual no es un muy representativo porque no conseguí los traductores originales Claro. del escritor, ¿no? Entonces me doy cuenta que la traducción que yo mandé es, hay que tomarla con pinzas. Pero de cualquier manera, me parece súper interesante ver el tema del realismo mágico una cultura tan diferente como es esta, ¿no? La del escritor. Bueno, querida, Gracias, una vez más gracias por haberme metido en este mundo tan lindo. bueno, Chao. gracias. Sí, sí. Chao.